¿De quiénes son? Sí, pobre gente. Ellos creen que el mundo va a estar mejor haciendo que personas que trabajan, como tú o como yo, sean grabadas para que puedan seguir sin trabajar las personas como ellos. Es decir, quieren hacer un desplazamiento de la renta de manera que se generalice un ciudadano subvencionado por el Estado desde el nacimiento a la muerte. Tú dices, hombre, eso está muy bien, pero toma usted en consideración que el país tiene una enorme deuda exterior que hay que pagarla todos los meses. ¿Cómo va usted a pagar la deuda si en vez de crear fuentes de ingreso va a hacer que una fuga inmediata de capital y de personas a otra parte? ¿Cómo va a pagar? No, esa cosa de pensar segunda consecuencia, tercera, no pertenece a ese tipo de persona, que se conforma con la primera premisa. Llegar a la segunda, a la tercera, a la cuarta premisa es demasiado, produce humo en sus limitadas Y que cabezas. tantas personas les compre ese discurso. Las personas le compran ese discurso porque la mayoría son hijos de familias empobrecidas por el crack del 2008. Es decir, ¿quiénes son los empobrecidos por el crack del 2008? Básicamente gente que se quiso ser muy lista y aprovechándose de las hipotecas baratas comprarse 3 y 4 casas. Esos fueron castigados como el del timo de la estampita. Porque el timo de la estampita tiene como característica que está el timador, pero el verdadero timador es el timado, que es el que cree aprovecharse de un idiota que le enseña un fajo de billetes y piensa, joder, ahí tiene que haber 1.000.000, y le da las 10.000 que lleva en el bolsillo, y luego, claro, le timan. Pues esto es exactamente el timo de la estampita de esos hijos de familias que en 2008 iban de millonarios, luego han ido de pordioseros, llevan 8 años de pordioseros, eso yo diría que es un 30% de su voto. Y luego están todas las demás personas que no han encontrado su vocación, que no saben hacer ningún trabajo con alegría, y que entonces lo mejor que pueden tener es que simplemente por existir, les paguen un dinero. Fíjate que los suizos, el país más rico de la Tierra, acaban de votar el 78 en contra de salario social. 78% de la población dice no. Esto daría lugar a un país de indolentes, de incapaces, hundiría el prestigio internacional de Suiza de ninguna manera. ¿Cómo se les ha ocurrido eso? Pues en cambio acaba al de Sicilia o a este genial administrador de la economía, el señor Maduro, o la señora Kirchner, otra genial administradora de la hacienda pública, pues eso se les ha ocurrido, cogería todos estos millones y millones de gente joven que están un poco corrompidos por la opulencia, por la gran cantidad de cosas que hay ahora que ni se parece a las que habían 100 años antes. 100 años antes es que no había nada, o sea, de que los españoles eran un pueblo esmirriado que medía 10 centímetros menos y tenía los huesos delgaditos como un pigmeo del Kalahari. Y sin embargo, los podemitas y sus equivalentes, el señor Maduro y el señor que está en Grecia, dicen que estamos peor que nunca, que el mundo va fatal, o sea, que qué horror. Y tú dices, no, el mundo irá sin duda fatal. Siempre optimista, que a ustedes les voten, claro, y ustedes manden en algo, porque lo primero que han hecho es no estudiar. Y hasta que no estudien ustedes, créanme, en todo, da igual que para hacer una cañería como para hacer una pata de una mesa, de verdad hay mucho más conocimiento del que ustedes imaginan. Sean humildes, pónganse a estudiar. Tú eres optimista porque eres liberal. Yo soy socialdemócrata. El liberalismo no puede ser conservador. Muchos de los que se llaman liberales ahora son conservadores, son personas que tienen terror al cambio. En un momento como el actual, donde Internet, por ejemplo, ha revolucionado todo, tanto como en otros momentos el descubrimiento del fuego o de la rueda, el liberal tiene que demostrar ante todo apertura, sensibilidad a la unidad indisociable de la justicia y de la libertad. O sea, tenemos libertad porque amamos la justicia, tenemos justicia porque amamos la libertad. Hay toda una serie de insensatos que bien por misantropía, es decir, por odiar al hombre, odiarse a sí mismo, bien por ignorancia, bien por otro tipo de resentimientos, ignoran esto y entonces dicen, no, yo no quiero libertad, yo lo que quiero es igualdad.
Y tú les preguntas, ¿de zapato? ¿Tamaño de la nariz? ¿Color del pelo? Nadie gana nada con la igualdad en esos términos. La única igualdad que podemos sostener es igualdad ante la ley. Es decir, que antes hemos votado unos preceptos y todos lo van a obedecer. Desde el que más manda hasta el que menos manda. Y que no lo obedecen, pues se van a la cárcel. El mundo va a mejor, a mucho mejor. Lo que pasa es que sigue habiendo estos odiadores, estos que ponen en la puerta de su casa, aunque sea implícitamente, odio todo, salvo los que odian también todo, que son mis amigos. Bueno, pobre gente. Nuria, veo que me estoy enrollando como una persiana y no hay manera, no hay forma de decir cosa que valga la pena si se intenta hablar de todo a la vez.